Él pagó por nosotros algo que nadie en el mundo podrá hacer, que fue entregar su propia vida para redimirnos, para limpiarnos de toda la maldad con la que nosotros pues hubiésemos tenido a la muerte si Él no hubiese hecho eso por nosotros. Y le damos gracias, gracias infinitas, que no nos van a alcanzar toda nuestra vida para agradecerle todo lo que hizo por nosotros.
estar dándole pase al hermano Manuel Figuera. Sangre que purifica, dice el cántico, sangre que nos da paz, sangre que redime, dice el cántico. También una sangre que se pagó a un altísimo precio, sangre sufrida, sangre que costó muchísimo, padecimiento de un justo. No es cualquier sangre. La única sangre que podía suplir la demanda de un Dios santo. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre amado, porque estamos aquí, bendito Dios, porque tú nos has traído. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor y gracias por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a que hoy a través de estos cánticos, a través de la oración, a través de tu palabra, bendito Dios, a través de la prédica, a través de la reflexión, tu mensaje llegue a cada corazón, Señor, y se cumpla lo que tú y solamente tú has dispuesto para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo, Señor. Ayúdanos a cumplir con tu propósito para que entonces nuestras vidas tengan el sentido que tú has planificado para nosotros. Todo ello lo pedimos en el nombre que es por encima de todos los nombres, ese nombre que le da sentido a nuestras vidas, ese nombre que perdona, que es en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, gloria a Dios. Hoy, hermanos, vamos a compartir la cena del Señor, una ordenanza que es dada por nuestro mismo Señor Jesucristo, por lo cual pedimos que por favor aquellas personas que no conozcan el significado de lo que vamos a hacer, aquellas personas que no hayan tenido un encuentro con el Señor, que se abstengan a participar en ella. Llegará el momento de que lo van a hacer conforme a lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos sobre redención, necesitamos entender dos elementos fundamentales, que es el hombre y Dios. Esos dos elementos son los que producen, lo que da la propiciación para lo que es el perdón. Debemos entender quién es el hombre, cuál es la condición del hombre y cuál es el propósito de Dios. Le pido a los hermanos protocolo que por favor se acerquen y vamos a empezar a impartir. Le invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Romanos, capítulo 3, versos 10 y verso 12. Ahí nosotros, sí, vamos a empezar a penetrar. Vamos a entender primeramente quién es el hombre, cuál es la posición del hombre. Epístola a los Romanos, capítulo 3, verso 10 y verso hasta el 10 hasta el 12. Vamos a buscarlo. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dice de esta manera: el hombre, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. Ese es el hombre sin Dios. Ese. No hay, la palabra de Dios es determinante, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición de donde Dios nos rescató. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Así de simple. Se podrá decir lo que sea, pero esa es tajantemente la condición del hombre que no tiene a Cristo, que no ha tenido un encuentro con su obra redentora. Ese es el hombre del cual nosotros nos rescató el Señor. Ahora vemos, entendiendo lo que es el hombre. Ahora vamos al planteamiento de Dios. Romanos 3, 24 y verso 25. Su palabra nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 4:25 nos sigue hablando del planteamiento de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Primera de Pedro 3:18 nos sigue hablando del planteamiento. Pocos versículos porque es una reflexión. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aquí nos habla de la justificación. La justificación es declarar justo o libre de culpa a una persona. Dios nos declaró libre, nos justificó en su presencia, porque hay un Dios santo que no acepta ni convive con el pecado. Y en la propiciación, como dice la palabra en Romanos 3, 24, 25, la propiciación es cubrir, pagar la acción de esta ofensa. Había que pagar una ofensa. No era simple. Hay un Dios en su santidad que por amor justificó al hombre. Un hombre que, como dice la palabra, no es justo, no era justo, ni siquiera uno, inútil, no hacía lo bueno. De ahí Dios nos rescató. Y para concluir, nos debe llevar esto a esta reflexión. ¿Qué vida tenemos? Nuestra vida es de santidad, de comunión con Dios y con el hombre, entiéndose comunión, de servicio, de obediencia y de amor. Podemos manejar los conceptos, podemos conocerlo en el griego, podemos memorizar los conceptos, pero Dios quiere una vida. Dios no quiere memorias, Dios quiere vida. Dios quiere que si amamos, tenemos que amar con el amor de Cristo, porque en 1 Juan capítulo 2 verso 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nuestro cristianismo tiene que ser algo más de un concepto y algo más de una memoria de un versículo. El cristianismo es vida, y eso Dios lo espera de cada uno de nosotros. Bendito Dios. Delante de tu presencia, Padre amado, aquí en el altar, bendito Dios, donde tú cambias las vidas,
donde todo tiene sentido. Aquí reunido delante de tu presencia, con nuestros corazones abiertos, queremos pedirte perdón, porque sabemos que te fallamos, pero también sabemos que siempre tu mano está extendida a nosotros y que tu misericordia, bendito Rey amado, es mejor que la vida. Hoy delante de ti, Señor, donde no hay excusas, te pedimos que nos ayudes a ser como tú eres, a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas, a ser como tú con el Padre, así nosotros contigo, bendito Dios, a vivir en la paz que la das tú, bendito Rey, en santidad, esa santidad de un Dios santo que nos demanda a nosotros. Todo, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, porque nunca nos has dejado y siempre, Señor, estás extendido para nosotros. Gracias por permitir ahora compartir, Señor, la cena, recordatorio de tu obra redentora, de tu amor, de tu gracia y tu misericordia, pero también de tu justicia, porque eres amor, Señor, pero también eres justicia. Gracias por tanto, y ayúdanos a vivir en tu fidelidad, que es en Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. La palabra de Dios nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: levante su pan, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Lo hacemos en memoria de nuestro Señor, de aquel que sigue vigente, de aquel que lo hizo todo por nosotros. Podemos ahora compartir el pan. Gracias, Señor. Gracias por tanto, bendito Dios. Ayúdanos a vivir en la solemnidad, bendito Rey amado, que esperas de nosotros. Gracias, Padre amado, porque siendo inútiles, no mereciendo nada, Señor, sino un juicio, lo hiciste todo. Nos sellaste con tu Santo Espíritu, bendito Dios. Gracias. El verso 25 nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Levante su copa. Lo hacemos en memoria de aquel que vive, aquel que es el santo, aquel que lo merece todo y le da sentido a nuestras vidas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gracias. Podemos participar. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor anunciará hasta que Él venga. Señor bendito Dios,
Gracias. Gracias, Padre amado, porque después de 2000 años, bendito Dios, después de tanto camino trazado, bendito Rey amado, tu sangre sigue derramada, bendito Dios, y abierta para el perdón del pecado. Sigue estando a la diestra del Padre. Sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con corazones. Te pedimos que nos ayudes a ser fiel, Padre amado. El verso 27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Siempre debemos estar reflexionando. La vida del cristiano es una vida de reflexión, es una vida de servicio, de entrega y de amor. Te damos las gracias al Señor. Gracias, Señor, por este momento de solemnidad. Ayúdanos, Señor, a que en nuestros corazones siempre estés presente. Todo, Señor, en el nombre, bendito Dios, de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo amado. Gracias. Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Qué bendición el día de hoy poder traer el mensaje de la palabra del Señor. Bella esa canción de Hosana, ¿no? Hosana al Rey de Salvación. Hosana al Dios Altísimo. Eso es lo que le decían al Señor Jesús cuando iba entrando, ¿no? A ver, mis hermanos, el día de hoy, un anuncio que todavía no se ha arreglado en el video, y es que todos los primeros domingos de cada mes tenemos una formación, una clase de formación para los maestros de la Escuela Bíblica Dominical. Esta vez, el día de hoy, el mes pasado también se hizo, y esta vez se está haciendo, mis hermanos, es un taller educativo, no solo para los maestros, sino para los padres también, y trata acerca de lo que es la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, lo que conocemos como LOPNA. Entonces, a partir de las 2 de la tarde, en la sede, toda aquella persona que quiera ir para aprender acerca de los derechos de los niños, están invitados. El taller lo va a dar nuestra hermana Marisela y va a ser a partir de las 2 de la tarde, ¿no? De 2 a 4 de la tarde. Entonces, para que aquellas personas que quieran ir, pueden ir a la sede a partir de las 2 de la tarde y están invitados. ¿Dónde queda la sede para aquellas personas que nos están visitando por primera vez y no saben dónde queda? Sale del Centro Comercial La Villa, dirección El Usla, donde está la estación, la parada del Metrobús. Allí está, ¿sí? Está la parada del Metrobús, 3 casas, 3 quintas, está la sede. Es aquella que se está construyendo, se está haciendo remodelaciones, usted la va a reconocer cuando la vea. Tiene unos cines afuera, está feita por fuera ahorita. Por ahora, pero cuando usted entre, hermano Daniel, usted se da cuenta de la gloria y honra que le debemos a nuestro Señor, que no hay recursos en Venezuela y el Señor nos ha dado recursos para tener lo que tenemos aquí. Amén. Entonces allí usted se va a dar cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios con nosotros. Amén. A ver, mis hermanos, continuamos nosotros con nuestras prédicas, nuestros mensajes acerca de una carta maravillosa que se llama Gálatas. Por favor, busquemos nuestras Biblias. Carta a los Gálatas. Y ya vamos por el capítulo 6. Empezamos la semana pasada. Y Dios ha sido bueno con nosotros, mis hermanos. No solo porque ya estamos a punto de terminar la carta a los Gálatas,
sino porque terminamos la carta a los Efesios, terminamos la carta a los Filipenses. Terminando esta carta es maravilloso porque ya nos faltan 63 libros para terminar la Biblia. Entonces tenemos material para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Entonces ya con este vamos a terminar 3, ya nos van a faltar simplemente 66, ¿sí? 63, ¿sí? Amén. Entonces, gracias, hermano. Gracias. Ok, ya estamos, Gálatas capítulo 6. Leemos, voy a hacer un corto recuento acerca de lo que el hermano William predicó el domingo pasado y para entrar en contexto y poder agarrarle de una vez la idea de lo que la Biblia o la palabra del Señor aquí nos dice. Capítulo 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. El apóstol Pablo, recordemos lo que viene hablando en el capítulo 5 acerca del fruto del Espíritu Santo y acerca de las obras de la carne. Y les dice, cuando habla, dice: vosotros que sois espirituales. Entendemos que somos espirituales porque nosotros, los que hemos aceptado al Señor Jesús como único y suficiente Salvador, mora en cada uno de nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces Pablo le está diciendo aquí a la iglesia, y sabemos que es a los hermanos que han aceptado a Cristo, cuando inicia el texto, cuando dice hermanos, ya sabemos a quién va dirigido. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que tienes al Espíritu Santo, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y recordemos que uno de los sabores, recuerden que para ponerle un nombre para identificarlo, uno de los sabores del fruto, que es el amor, ¿sí? Uno de esos frutos de sabores del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Pablo le está diciendo: ustedes que tienen al Espíritu Santo, restáurenle con uno de esos sabores, con ese espíritu de mansedumbre, que es el que mora en cada uno de nosotros, o de ellos, en este caso que Pablo dirigiéndose allí. Ahora bien, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entendemos que el ser tentado no es pecado, pero ya es, al caer en esa tentación es cuando le faltamos a Dios. Por eso es que la palabra con Jesús, cuando enseña a orar, dice: líbrame de las tentaciones. ¿Por qué? Porque Dios nos da la salida. Versículo 2 dice: sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Entendemos cuál es la ley de Cristo? No estamos hablando acerca de las leyes ceremoniales, sino que Cristo está enseñando aquí que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por ello, cuando Él dice consideren a aquellos que cayeron como si fueras tú. Entonces, por ello es que le dice: y así cumplir la ley de Cristo, porque el que se cree al ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Un corto resumen de lo que el hermano William predicó la semana pasada. Iniciamos nosotros con el versículo 4. Así que cada uno, y este así que es bien interesante porque es diciendo, por lo que acabo de decir, por lo que viene diciendo el apóstol Pablo aquí arriba, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra a que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los hermanos de la familia de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que hoy nos da, Señor, de
Conocerán más, Señor, acerca del mensaje que tú le diste mediante tu Espíritu Santo, Señor, al apóstol Pablo para las iglesias en Gálatas, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra hoy día está más vigente que nunca, Señor. Sabemos, Señor, que un día más de nuestras vidas es un día menos, Señor, para tu venida, Dios. Sabemos que está pronto, Señor, tu venida. Y te queremos agradecer, Señor, porque hoy podemos cantarte, adorarte y glorificarte, a pesar que en muchos pueblos, Señor, como estaba hablando nuestra hermana en el servicio de oración temprano, Señor, hay muchos pueblos, Señor, que no pueden adorarte. Hay muchos lugares donde nadie ni siquiera puede nombrarte, Señor. Nosotros aquí libremente podemos hacerlo, Señor. Gracias, Padre Santo, también por las personas que hoy nos están visitando por primera vez, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando en sus vidas, Señor. Y sobre todo, Señor, ministra sanidad para las personas que necesitan, Señor, ser sanadas. Ministra recuperación, Señor, para aquellas personas que vienen, Señor, pasando por algún proceso, Señor, de salud. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre santo y único nombre, Señor, dado a los hombres, por el cual hemos de ser salvos, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora bien, el apóstol Pablo viene hablando en los primeros versículos acerca de aquellos hermanos que si alguno cayere en falta. ¿Qué sucede? En este momento estaban presentándose en la iglesia, recordemos en los principios de la carta, estaban dos grupos. Habían unos que se creían muchos más santos, que le estaban obligando a parte de la iglesia que tenían que cumplir algunos rituales para poder alcanzar la salvación. Y uno de esos rituales era la circuncisión, otras de celebrar sus fiestas, costumbres. Entonces, Pablo aquí es interesante porque Pablo viene y le dice: si alguno cayere en alguna falta. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser iglesia. ¿Qué es ser iglesia? Es mostrar el amor de Cristo a las demás personas. Pero ¿qué sucede? Que lamentablemente, y así tengo que decirlo y reconocerlo, nosotros muchas veces cuando vemos a una persona que ha caído, en vez de restaurarle, como dice el apóstol Pablo, con espíritu de mansedumbre, lo que hacemos es o empujarlo un poco más, o muchas veces nos queremos montar encima de él. Es decir, no ayudamos a este hermano para restaurarle en el pecado que ha cometido. Y eso es algo que nosotros, y que el apóstol Pablo también se lo está enseñando a la iglesia en Gálatas, que nosotros, que si alguien es sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales tenemos que ayudar a esa persona. Ojo, si esa persona se deja ayudar. Nosotros no podemos obligar a nadie que ha caído en pecado en que obligatoriamente tú te tienes que arrepentir. Ya eso es la decisión de la persona. Por ello es que el apóstol Pablo dice: si alguno ha caído, ustedes que son espirituales tienen que restaurarle con espíritu de mansedumbre. No podemos atacar a la persona, no podemos buscar condenar a la persona, porque no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es buscar restaurarle como quisiéramos ser restaurados si algún día nosotros cayéramos en pecado. ¿Cómo quiere ser tratado o cómo quisiéramos nosotros ser tratados cuando cayéramos en alguna falta, como dice el apóstol Pablo? Queremos ser tratados de esa manera que en muchas iglesias, mis hermanos, hasta los sacan de las congregaciones. O queremos ser restaurados, que entiendan que somos humanos y podemos caer en algún pecado, en alguna falta, y que somos falibles, podemos cometer errores. Que quisiéramos que nos trataran de esa manera, de una manera de que tú te sientas apoyado, no ser partícipe y cómplice del pecado, no, sino ser ayudado en cuanto a la restauración. De esa manera es que el apóstol Pablo está queriendo enseñar a la iglesia ahí en Gálatas. Romanos capítulo 14, verso 8, nos habla algo bien interesante que tenemos que aprender con respecto a esto. Y dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Sí? Porque muchas veces nos colocamos, o aquí el apóstol Pablo está queriendo enseñarle allá en la iglesia en Gálatas, que se están colocando en una posición la cual
no deberían asumir. Y muchas veces nosotros como iglesia también la hemos asumido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, muchas veces nosotros somos los que emitimos juicio y condenamos a las personas, y ese no es nuestro trabajo. ¿Ok? Ahora bien, mis hermanos, este ejemplo que les estaba diciendo sucedió Primera de Corintios. Podemos leerlo y se los voy a contar por encima para no irnos allá. Estaba un hombre que estaba manteniendo relaciones sexuales con la madrastra, y él estaba, y Pablo le reclama y le envía la primera carta a los Corintios, y le dice: ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en la iglesia y ustedes como iglesia no hayan hecho absolutamente nada? Al punto que se sentaban, comían y celebraban con él como si fuera una fiesta, y toda la iglesia sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo les llama la atención a los corintios y les dice: epa, despierten, miren lo que está pasando. La iglesia estaba pasiva. La iglesia sencillamente estaba siendo cómplice del acto que el muchacho estaba haciendo. Pablo les hace el llamado de atención de que como iglesia nosotros tenemos que ayudar a restaurar a ese muchacho. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia hizo todo lo contrario. Sacan al muchacho de la iglesia, lo expulsan, y por ello en la segunda carta a los Corintios podemos ver cómo Pablo les dice: hey, él ya se arrepintió. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Cómo ahora ustedes lo desprecian de tal manera que ni siquiera le permiten entrar a la iglesia? Entonces, ellos estaban haciendo todo lo contrario de lo que Pablo les había dicho. Pablo les había dicho: ustedes tienen que trabajar para restaurar a esa persona, y lo que estaban haciendo era despreciándolo, era sacándolo, era sencillamente abandonándolo. Estaban abandonando a un soldado de su propio batallón. Y muchas veces eso pasa en el Evangelio. Muchas veces como iglesia abandonamos a nuestro soldado, cuando nuestro trabajo como iglesia es restaurarle cuando sabemos que esta persona ha pecado. No es reírnos de su pecado, no es callarnos cuando sabemos que esta persona ha pecado. Es sencillamente hacer un llamado de atención y decirle: tú estás pecando, o esto no está bien delante de los ojos del Señor. Muchos dirán: bueno, pero no me juzgues. La Biblia dice: juzga todo con justo juicio. Y si nosotros sabemos que la persona está pecando, nuestro trabajo como hermanos, no es como pastor, nuestro trabajo, el mío y el de usted, es decirle a esta persona: esto que estás haciendo va en contra de la palabra del Señor. Esto que tú estás haciendo es pecado. Ahora bien, la persona quizás para defenderse te va a decir: no me juzgues, pero es que no estamos juzgándote a ti. No estamos diciendo: bueno, te vas a ir al infierno, o bueno, ya perdiste lo que es la salvación, ya no eres salvo. No, simplemente le estamos diciendo: acomódate, arregla tu camino, mira lo que estás haciendo que va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Ay, mis hermanos, si nosotros procuramos a estos hermanos que han caído, procuramos ayudarles, tenderle la mano, levantarlo para que se restaure la relación con el Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo lo que Jesús dice en su palabra acerca de que estamos cumpliendo la ley de Cristo, es decir, que estamos amándolo a Él como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sencillamente ese hermano que cayó es parte de nuestro cuerpo, porque nosotros, cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que ese miembro del cuerpo sane, porque cuando nosotros nos rompemos, nos cortamos, Daniel cuando se rompió la rodilla, ¿qué estaba haciendo parte de su cuerpo? Su cuerpo, la mano ayudaba al pie a lavarlo,
bueno, a menos también Daniela, ¿no? Que te ayudaba, pero... Y bueno, Alison también, ¿verdad, Alison? No, se desmayaba. Bueno, Matías que sí es. Entonces, ¿qué estaba haciendo parte del cuerpo? Estaba ayudando a que esa pierna sanara. Entonces veamos nosotros como uno de los hermanos que pueda caer como una pierna, un dedo, el meñique cuando le damos a la cama que duele y lo sobamos. Así tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que buscar restaurar a aquellos hermanos que hayan caído, vuelvo, que quieran aceptar ser ayudados. Porque hay hermanos que sencillamente te dicen, hermano, no se meten en eso. Está bien, pero ya cumplimos nosotros con querer prestar la ayuda. Ya el Espíritu Santo se encargará de redarguirle, de estar allí, inquietándolo para que vuelva a tener su relación con Él. Pero nuestro trabajo, en principio, es querer y ofrecer esa ayuda. Versículo 4. Vamos a leerle la parte ya solamente. Gálatas 6, 4a. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿De qué viene hablando Pablo en el capítulo 5? Acerca de las obras de quién? De la carne. ¿Sí? Entonces, para lo que nos recordamos acerca de las obras de la carne, vámonos a Gálatas capítulo 5, verso 19. Y vamos a ver allí cuáles son estas obras de las que Pablo está hablando aquí, que dice que cada uno someta a prueba cada una de esas obras. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si se queda algo sobrando por allí que no le mencioné, cosas semejantes a estas. Eso es lo que produce la carne. Esas son nuestras obras, la obra del ser humano. Ahora bien, hay hermanos que en este caso, o en lo que Pablo se está refiriendo a la iglesia en Gálatas, le están diciendo, ustedes tienen que hacer obras para ganar la salvación. ¿Cuáles eran estas obras? La circuncisión, eran guardar las fiestas, eran guardar días, eran hacer ceremonias para poder ser salvos. Y es por ello que Pablo que dice, mira, ninguna de las obras las cuales nosotros hagamos nos va a hacer salvos. Ninguna. Ni siquiera caminando de Yaracuy hasta acá, arrodillado con una cruz encima. Como muchos vamos a ver en estos días. Y que lamentablemente muchos de nosotros también creíamos que eso nos iba a salvar. ¿Sí? Y que estábamos velados. Muchos de ellos todavía hoy están con esos ojos velados. Igual que los musulmanes con la celebración del Ramadán. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros dentro de la iglesia? Por lo menos lo que Pablo les está diciendo, que ninguna cosa que nosotros hagamos nos hará salvo. Eso va a ser única y exclusivamente cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario y aceptar de que su sangre nos va a limpiar del pecado, de que su sangre nos ha borrado completamente todos y cada uno de nuestros pecados, los que cometimos, los que cometemos y los que cometeremos, absolutamente todos esos pecados, porque ya Dios sabe dónde vamos a caer. Y que hemos decidido aceptar al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. A partir de ese momento es que cada uno de nosotros ha sido sellado por el Espíritu Santo y seremos salvos. No hay otra manera. No hay otra manera. Ni hay otro intermediario. Solo Jesucristo. No lo digo yo. No lo dicen las iglesias evangélicas, lo dice la Biblia. El que lea la Biblia y abra la Biblia va a decir lo mismo. Va a decir que Jesucristo es el único Salvador. Él es el único, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y nadie
véanlo, búsquelo en la versión que usted quiera, búsquelo en la Biblia que usted quiera. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Nadie. Entonces, esas personas que hoy están, que están en el lugar donde un día estuvimos nosotros, tienen que conocer el mensaje. Tienen que conocer el verdadero evangelio. Y eso fue el tema que hablamos en la vigilia pasada, el viernes, acerca de llevar el mensaje, de hacer misiones, de poderle hablar no solo a estas personas, porque hablamos que el mensaje tiene que ser dado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines. Y logramos entender de que Judea es nuestra casa. Que Jerusalén es nuestra casa. Estamos predicando el evangelio en nuestra casa. Estamos ayudando a que estas personas que están en nuestras casas sean quitados esos velos. ¿Cómo vamos a Judea si no predicamos en Jerusalén? ¿Cómo vamos a Samaria si no hemos predicado ni en Jerusalén ni en Judea? Simplemente es para reflexionar. Entonces aquí Pablo les habla acerca de, recuerden que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada quien revise. Si ustedes, le está diciendo Pablo aquí a los judaizantes, si ustedes quieren juzgarlo a ellos porque no están circuncidados, ¿por qué no revisan sus obras? Ya Pablo se las dijo y le dijo cuáles eran las obras de la carne. ¿Será que alguno de ustedes ha sentido envidia? Es lo que Pablo le quiere hacer entrar en conciencia a esto que están obligando a los creyentes en Gálatas a judaizarse. ¿Será que ninguno de ustedes ha sentido envidia? ¿Será que alguno de ustedes no ha sentido ira? ¿Será que ustedes no han tenido disensiones, no han tenido cualquier otra cosa a la que Pablo haya nombrado que dice cosas semejantes a estas? Pablo quiere que ellos entren en conciencia y digan, oye, ¿cómo yo quiero obligar a esta gente a circuncidarse si yo en mi interior estoy produciendo lo que va en contra de Dios, que son todos esos pecados? Continúa Pablo y dice, si tú revisas esas obras, si tú revisas eso que está en tu vida y tú ves que es bueno, de que no produce absolutamente nada de eso, en la parte B dice, entonces tendrás motivo de gloriarte solo respecto a ti mismo, en decir, oye, yo nunca me he airado, yo nunca me he molestado, yo nunca he dicho malas palabras, yo nunca he pensado nada, yo nunca he envidiado a nadie. Entonces, de esa manera, solo vas a sentir gloria es sobre ti, no de las demás personas. Entonces, así tú tendrás un motivo para alegrarte y decir, yo nunca me he molestado, yo nunca le he deseado mal a nadie, yo nunca he pensado cosas distintas sino solo para adorar y agradar a Dios. Es lo que Pablo quiere hacerle. No he dicho mentira, no he robado. Es lo que Pablo quiere aquí, que la gente entienda de que tú, para poder hablar de ese hermano que cayó, primero tienes que revisarte tú. Eso es lo que Pablo le está queriendo decir ahí en la iglesia. Iglesia, si alguien cae, no tienes por qué emitir juicio. Tú tienes que levantarle con el espíritu de ¿qué? De mansedumbre. ¿Sí? Tú tienes que ayudarle. Y si tú vas a emitir juicio, vas a criticar, evalúate tú primero. Evalúate tú para ver si tú no has caído en ninguna de esas obras que produce la carne. Y un ejemplo acerca de personas que seguramente estaba pasando, no solo en la iglesia en Gálatas sucedió esto, sino que estando Jesús como hombre también le ocurrió. Juan capítulo 8 verso 1, leemos hasta el 11. Aquí había unas personas que estaban juzgando a alguien, ya estaban emitiendo juicio sin siquiera ellos evaluarse de lo que de su vida o la vida personal de cada uno. Ellos no la evaluaban, sencillamente ellos estaban pendientes de lo que hacía la otra persona. Y dice la palabra del Señor
Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces una mujer sorprendida en adulterio. ¿Dónde estaría el hombre? No sé. Al hombre lo dejaron y que también estaba adulterando, pero nada más la que estaban castigando a ella. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos le acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y se levantó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por el más viejo, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Y aunque seguía allí, es decir, la mujer, entonces él se incorporó, Jesús, y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Y nadie le condena, ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Estos hombres traen a la mujer adúltera. Mira, Jesús, ya había una ley, pero querían era tentar a Jesús a ver qué decía, si iba en contra de la ley. Porque la ley decía que tenía que ser apedreada. Ya ella había conseguido en el acto, ya ella tenía un juicio, ya tenía que cumplirse. Pero la traen a Jesús ¿para qué? Para ver si él rompía la ley de Moisés. Y decía: no, pero no le hagan nada, porque Jesús venía de predicar en el templo. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban ya emitiendo juicio contra ella, diciendo: nosotros somos santos, nosotros no cometemos pecado. Pero mírala a ella, porque seguramente muchos de ellos, mis hermanos, habían mentido, eso iba en contra de la ley de Moisés. Habían robado, eso iba en contra de la ley de Moisés. Muchos seguramente habían fornicado, muchos de ellos quizás ya habían adulterado y no los habían conseguido en el acto, y habían violado la ley de Moisés. Pero ellos allí estaban acusando, eran el dedo señalando a la mujer. ¿Qué hizo Jesús? Hermanos, esta es mi tesis. Esto es lo que pienso yo. No es doctrina. Ojo, no es doctrina. No es enseñanza para la iglesia. Yo. Y le pido perdón si estoy sacando de contexto algo. Pero no de contexto, es mi doctrina. Mi doctrina no es lo que yo creo. Es que Jesús, cuando estaba rodeado, ¿sí?, que estaba la mujer rodeada y la ponen allí, Jesús, dice la palabra, que estaba escribiendo algo en el piso. Mi posición es que Jesús estaba escribiendo allí: mentiroso, adúltero, fornicario, ladrón. Se incorpora y le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y se vuelve a agachar y sigue escribiendo. No sé, envidia, murmuración. ¿Qué hizo la gente? Sencillamente dijo: no estoy libre de esos pecados, no puedo acusar a nadie, no tengo la potestad de hacerlo. Por eso le digo, no lo dice la Biblia, no es doctrina, no es enseñanza. Pero ¿qué estaba escribiendo Jesús allí? Eso se lo vamos a preguntar allá, ¿no?, cuando estemos en su presencia. Pero lo que yo creo es que Jesús estaba escribiéndole, porque él no le dijo: tú eres ladrón, tú eres fornicario, tú eres... no matarás. Quizás estuvo escribiendo hasta los mandamientos: no matarás, colocarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y cada uno, al darse cuenta, confrontando a Jesús a cada uno con sus pecados, se dio cuenta de que hoy yo no puedo emitir juicio allí. Si yo soy pecador, ¿cómo yo le voy a decir a otro que es pecador? Entonces es interesante cómo en algunos momentos
nosotros hemos tomado esa posición. Y es por ello lo hermoso de la palabra, que cada vez que la leemos aprendemos más. Y nos enseña que si en algún momento nosotros estuvimos allí, nosotros podemos pedirle perdón al Señor. Y nosotros podemos ir y decir: Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque yo estuve allí. Yo fui quien acusé. Yo era el que iba a lanzar la piedra. Yo era uno de los que señalaba a la mujer. Entonces tenemos hoy la oportunidad también de tomar esa posición, de arrepentirnos, y cuando se nos presente nuevamente la oportunidad de que conozcamos a alguien que ha caído, por lo menos un hermano, en la fe, podemos aplicar lo que nos dice el capítulo 1, que es que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, todos, cada uno de nosotros que somos espirituales, que mora el Espíritu Santo en nosotros, restaurarle con el espíritu de mansedumbre. Es un trabajo de todos, no es un trabajo de los pastores, no es un trabajo de los consejeros, de los líderes, no. Todos estamos llamados, y porque todos somos espirituales, porque todos mora el Espíritu, en cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, y como tal, el fruto del Espíritu Santo, uno de ellos es la mansedumbre, y podemos nosotros hacerlo. Versículo 5, ¿cuánto me queda de tiempo? Versículo 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Aquí no se está contradiciendo con el versículo 2, mis hermanos. El versículo 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros. No se está contradiciendo aquí, le está diciendo, bueno, en el versículo 2 me dice que cada uno sobrelleve las cargas de los otros. Es que me dice que cada uno llevará sus cargas. En el capítulo 2 me habla de aquellas situaciones que se pueden presentarle a los hermanos, aquellas necesidades que tengan los hermanos. Pero aquí, cuando dice que cada uno llevará sus propias cargas, venimos hablando del pecado, de los hermanos que cayeron en pecado. Entonces, esos hermanos que cayeron, como dice Pablo, evidentemente el Señor, en el momento en que tú te arrepientes de tus pecados y le dices: Señor, perdóname porque pequé en contra de ti, límpiame con tu sangre, Señor. A partir de ese momento, la Biblia dice que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Y segunda de Pedro dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, si una persona que se arrepiente de sus pecados va al Señor, ¿qué va a suceder? Él le va a perdonar, lo va a levantar, pero ¿de qué no le vas a librar el Señor? De las consecuencias del pecado. Ejemplo: una persona que mata a otra. Esta persona se arrepiente, como ha sucedido y lo hemos visto y conocemos en las cárceles, por lo menos aquí en Venezuela. Hay iglesias evangélicas que, hermanos, personas que han salido de allí realmente convertidas trabajando al Señor. ¿Por qué? Porque se arrepintieron de lo que hicieron. En ese momento, esta persona se arrepiente, mató a una persona, se arrepiente y es capturado. Esta persona delante de Dios es salva. ¿Sí? Porque se arrepintió, aceptó el sacrificio del Señor Jesús y lo aceptó como su único y suficiente Salvador. La Biblia dice que esta persona es salva. Pero lo que Dios no lo va a librar es de la consecuencia de ir a pagar la condena o a purgar la condena. Entonces, por ello es que Pablo dice aquí, porque ya viene en el contexto hablando acerca del hermano que cae, le dice: bueno, cada uno que tiene que llevar su propia carga. Usted pecó, bueno, Dios te perdona, pero tienes que vivir con las consecuencias. Una persona que haya sido adúltera, que sea promiscua, que haya tenido una enfermedad venérea, un SIDA, y viene a los pies del Señor, de seguro el Señor le sana. De seguro el Señor le salva. Si le sana, gloria al Señor, porque también lo puede hacer Él.
Pero y si no lo sana, también gloria a Dios, porque su voluntad, porque esas son las consecuencias que le produjeron haber pecado o haber cometido ese tipo de pecado. Entonces, lo que Dios nos va a perdonar a nosotros son nuestros pecados, pero las consecuencias nosotros vamos a sobrellevarlas. Pero ¿qué es más fácil? Tenemos, como una vez predicó Eiler, tenemos nuestro saco de cargas, tenemos todo aquello, pero cuando llegamos al Señor Jesús, sencillamente descansamos. Y es mucho más fácil o más ligera esta carga. Entonces, porque por lo menos me cuento, yo tengo cualquier cantidad de esos pecados o de esas colitas que dejaron el pecado o de esas consecuencias. ¿Y qué sucede? Que yo descanso en Dios, porque yo sé en quién he creído y sé en quién descanso. Y sencillamente mis cargas se las dejo a Él, no para que Él me las lleve, sino para que sea más ligera mi carga y mi fe está puesta en Él, no está puesta en mí. Entonces, cada uno de nosotros que tenemos esas colitas o esas ramas que todavía son consecuencias del pecado, que ya no existe ese pecado, porque cada uno de nosotros somos nuevas criaturas, pero que todavía quedó esa consecuencia, descansemos en el Señor, descansemos en Él. Él es el que nos va a llevar a aligerar esta carga. Ese yugo va a ser más fácil que el yugo de estar pensando ¿por qué lo hice? ¿Por qué me ocurre? ¿Por qué me sucedió? No, soltémosle esas cargas al Señor, que esa carga va a ser mucho más ligera cuando Él la lleva con nosotros. Versículo 6, para ir cerrando, mis hermanos. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe toda cosa buena al que le instruye. Algunos dirán, o algunos han sacado este texto de contexto porque han dicho, bueno, mis hermanos, ustedes que han sido prosperados, traigan el dinero al pastor. Ustedes que cobran, traigan el dinero para el pastor. Esto no es lo que quiere decir aquí. Aquí lo que está diciendo es que el que es enseñado con la palabra, haga partícipe, es decir, dígale al pastor, dígale al que le esté discipulando, dígale al que le esté enseñando, hermano, me pasó esto para la gloria del Señor. Pude hablarle a una persona que aceptó al Señor para la gloria de Él. Estaba enfermo y el Señor hizo un milagro en mí. Testimonio, una persona que se convierte. Si usted no era convertido, esa persona que te predicaba, llámala y dile, me convertí, creo en el Señor. ¿Por qué? Porque así cada uno de nosotros va a crecer en el cuerpo de Cristo en cuanto a la fe del Señor. ¿Sí? Va a decir, oye, mira, tanto tiempo que le prediqué a fulano de tal y se convirtió. Quiere decir que esa semilla que fuimos regando, el Espíritu Santo hizo trabajo en él. Recuerden que no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Espíritu Santo. Pero que como uno tiene esa satisfacción en el corazón cuando, este era duro, este era más duro que yo, y mira, se convirtió el Señor. Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Hágalo partícipe de toda buena obra. El que te esté enseñando, oye pastor, ¿usted sabe quién se convirtió? Aquel malandro que estaba por allá, ahora cree en el Señor. ¿Por qué? Porque eso te llena de gozo y eso te da a ti más ganas y es como una gasolina que te da para seguir predicando el Evangelio, porque sabe que es un Evangelio real. Amén. No os engañéis, Pablo les está diciendo aquí a la gente después. No te engañes. Dios no puede ser burlado, no puede decir que eres lo suficientemente bueno, decir que yo no he pecado para que los demás vean, tú sabes, ¿no? El caparazón. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, recordemos cuáles son las obras de la carne segará o recogerá corrupción, es decir, que se va a perder, podrido. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá vida eterna. No nos cansemos, mis hermanos, de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, y tengamos oportunidad es
desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que nos dormimos. Esa es la oportunidad que nos da Dios para hacer el bien. Es decir, todo el tiempo. No es cuando tengas el chance. Bueno, hoy ve que tiene una necesidad, hoy lo voy a ayudar. No, hay muchas personas que tienen necesidades, no solo ve. Entonces, a todo aquel que podamos hacer el bien, hacerlo, ¿sí? Hagamos el bien a todos, tanto enemigos como amigos, tanto personas, dificilísimo, tanto personas a las cuales tú no le agradas, como a las personas que te agradan. El Señor Jesús dice, oye, no tiene gracia que yo le haga bien a los que me hacen el bien. La gracia es que yo le haga bien a quien me hace el mal. Dificilísimo. Pero allí entonces es cuando nosotros tenemos que poner a prueba el Espíritu Santo que está en nosotros. Ponernos nosotros, bueno, vamos a hacerlo. No quiero. Bueno, ahí es cuando nosotros, la carne se está resistiendo al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te trae la oportunidad para tú ayudar a ese enemigo. Pero tu carne te está diciendo no lo hagas. Allí es cuando tenemos que hacer todo lo contrario a lo que dice la carne y comenzar a poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice, que es amar a tu prójimo, porque tu prójimo no es solo tu amigo, también son tus enemigos. Y mayormente tenemos que ayudar, apoyar, restaurar, levantar. ¿A quiénes? A nuestra familia de la fe. Si se presenta una persona que no es cristiana y tiene una dificultad y se presenta un hermano en la fe que tiene problemas, ¿a quiénes vamos a escoger? La palabra dice, y mayormente a nuestros hermanos en la fe, que a ellos tenemos que ayudar mucho más, ¿sí? Y si nos damos otra oportunidad de ayudar a aquellas personas que no conocen a Cristo, tenemos que ayudarlas. ¿Por qué? Porque eso va a dar testimonio, no de nosotros, eso va a dar testimonio de aquel que murió en la cruz y resucitó. Va a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, restaurar a una persona no es solo trabajo de los pastores ni líderes. Ayudar a una persona que cae es trabajo de todos. Es llamarlo a que se haga consciente del pecado que cometió. Si quiere ser restaurado, se ayuda. Si no quiere ser restaurado, que sea Dios sencillamente el que haga el trabajo en él. No estamos llamados a condenar, pero sí estamos llamados a juzgar todo con justo juicio. Estamos llamados también a ayudar a levantar a estas personas, pero no podemos nosotros decirle, tú estás ya, te ganaste el infierno, tú ya has perdido la salvación. Ese no es trabajo de nosotros. Nuestro trabajo es decirle, mi hermano, usted está pecando. La palabra dice que esto es pecado delante de los ojos de Dios. No podemos quedarnos callados. ¿Por qué? Porque a nosotros quisiéramos que nos dijeran cuando estamos pecando también. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo algo en contra de Dios y que sencillamente hemos caído en la tentación, nos gustaría que alguien, mostrando el amor hacia nosotros, nos diga, mi hermano, usted está mal, usted está haciendo esto y esto. ¿Por qué? Porque esa palabra, ese hermano allí está mostrando el amor de Cristo en decirme que te quiero, hermano, te amo en el amor de Cristo y quiero que te restaure, quiero levantar. Ese es el trabajo que tenemos nosotros como iglesia. Y Pablo les está diciendo aquí a los de Gálatas, ustedes no están llamados a acusar a nadie, ustedes están llamados a restaurarla. No sembrar en la carne. Si van a sembrar, sembremos en el Espíritu. Hagamos ejercicios espirituales como lo que se tiene este día jueves, lo de el ayuno, el viernes pasado la vigilia, los lunes la oración, leer la palabra del Señor. Esos son ejercicios espirituales para ir alimentando el Espíritu, para cuando se nos presente la tentación, el Señor nos dé, conforme a su palabra, la salida a ella. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos falibles, Señor, tú has levantado hermanos, Señor, y hermanas, las cuales en el momento, Señor, que nosotros pequemos o caigamos, Señor, como dice allí tu palabra, Gálatas 6:1, Señor, tú los estás llamando a ellos, Señor, para que nos restauren. Y todos estamos llamados, Señor, a eso, a restaurar a aquel hermano, Señor, que ha caído en alguna falta, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a desarrollar, Señor, ese espíritu de mansedumbre. Señor, a que ese espíritu de mansedumbre, que es el mismo Espíritu Santo, Señor, podamos nosotros ir desarrollándolo, Señor. Entender cómo ejercitarlo. Entender cómo ponerlo en práctica, Señor. Entender cómo, cuando un hermano caiga, Señor, poder nosotros confrontarlo, Señor, en amor, pero con una firmeza, Señor, que es tu palabra, Señor, para que podamos trabajar juntos, Señor, podamos allí, esa carga, Señor, que tiene Él, podamos nosotros, o esa persona, dejarla, Señor, allí en tus pies, Señor, y aligerar, Señor, ahí la carga, Señor, para ayudar a esta persona, Señor, a que pueda pedirte perdón, Señor, por esa falta, a pedirte perdón por ese pecado, Señor, y sea Él restaurado, Señor, y podamos nosotros entender, Señor, que es una bendición poder ser ese instrumento, Señor, que tú utilizas, Señor, para restaurar a tu iglesia, Señor, de poder comprender, Señor, de que podamos ayudar a otros hermanos, Señor, cuando caen, Señor, de la misma manera que nosotros quisiéramos, Señor, que nos ayudaran a nosotros. Señor, líbranos, Padre amado, de cualquier tentación, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser firmes en esos ejercicios espirituales, Dios, para fortalecernos, Señor, aún más en tu palabra, Señor, para cuando llegue la tentación, Señor, sencillamente estar firmes, Señor, estar firmes y bien cimentados, Señor, en tu palabra, Padre Santo, para poder con ella, Señor, hacer fuerza, que esa la darías tú, Señor amado, con tu palabra en contra del enemigo, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a fortalecernos aún más en ti, Señor, y a entender, Señor, que tú eres el único nombre, Señor, dado a los hombres por el cual hemos de ser salvos, Señor, el nombre de Cristo Jesús, al que tú, Padre amado, enviaste en un momento, Señor, para que muriera en esa cruz del Calvario por el pecado de la humanidad, Señor, y que padeció, Señor, cada uno de esos latigazos, cada uno de esos maltratos, Señor, sencillamente por amor de nosotros, Señor. Ese castigo, Señor, que recibiste en esa cruz del Calvario, Jesús, fue por cada uno de nosotros, y eso lo hiciste por amor, Señor. Pero no te quedaste, Señor, ahí en esa cruz del Calvario, sino que al tercer día resucitaste con poder y gloria, Señor. Rompiste, Señor, ese manto que había en ese lugar santísimo, Señor, y ahora tenemos acceso directo al Padre, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos entrar confiadamente, Señor. Gracias, Espíritu Santo, también, porque nos has convencido a cada uno de nosotros de que somos pecadores, de que necesitamos un Salvador, de que necesitamos una justificación para poder llegar al Padre y para poder tener esa vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos que necesitábamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador en nuestras vidas. Y gracias, Espíritu Santo, por sellarnos y sobre todo por morar en nosotros, y cada vez, Señor, irnos capacitando a cada uno de nosotros para poder llevar ese mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan, Señor. Fortalécenos, fortalece aún más, Señor, nuestra fe, Padre Santo, para seguir avanzando, Señor, en este camino largo de santificación, hasta que tú decidas, Señor, venir por tu iglesia. A ti te exaltamos, glorificamos y damos toda gloria, honra y alabanza, Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano.